ya para la parte, siguiendo con lo que son las biomoléculas, vamos a trabajar la parte de proteínas, ¿cierto? Proteínas. Entonces, estas proteínas, digamos que son de las biomoléculas las más importantes, digamos, a nivel biológico, pues son un inmenso número de sustancias, ¿bien? Ya hemos hablado de carbohidratos, hablamos de lípidos. Por favor, chicos, sonido para todos apagado, que estoy escuchando celulares por ahí moviéndose. Voy a sentar acá y a silenciarlos porque todavía hay muchachos que todavía tienen algo encendido. Ahora sí. Entonces, como les venía diciendo, ya habíamos hablado de los... La ventana de chat está abierta. La ventana de chat está abierta, no sé por qué se abre. Ahora sí. Bueno, como les venía diciendo, entonces ya hemos visto carbohidratos, lípidos, ahora vamos a hablar de proteínas, ¿cierto? Proteínas, que es un inmenso número o grupo de sustancias a nivel biológico que tienen una gran importancia. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué caracteriza a las proteínas? Son macromoléculas constituidas por unidades repetitivas de aminoácidos. Bien, entonces hoy básicamente vamos a enfocar mucho en la química detrás de los aminoácidos, ¿cierto? ¿Qué características químicas poseen los aminoácidos como tal? Y obviamente en aras de ir hacia adelante e ir avanzando en cómo estas propiedades afectan las propiedades de esas proteínas particularmente hablando. Las proteínas son de las más variadas de todas las macromoléculas que vamos a ver, aunque están formadas por la unidad repetitiva de aminoácidos. Tienen una gran cantidad de funciones diversas y variables a nivel de los organismos. Cada célula puede contener miles de diferentes proteínas con miles de diferentes funciones. Y eso depende de la variabilidad genética, obviamente. Entonces, ¿qué funciones tienen las proteínas? Pueden tener funciones estructurales, ¿cierto? Funciones de transporte, como es el caso de la hemoglobina, que transporta oxígeno en los eritrocitos. Funciones de defensa, como es el caso de los anticuerpos. Funciones catalíticas, como es el caso de las proteínas denominadas enzimas, que también vamos a hablar de ellas en este capítulo. Y una función de transmisión de información, como es el caso de algunas hormonas. Entonces, vean la cantidad de funciones que tenemos, cada una desempeñada por proteínas. Entonces, esa gran variabilidad de funciones hace que exista una gran variabilidad de proteínas con propiedades completamente diferentes, pero todas basadas en la misma funcionalidad, la estructura repetitiva de un aminoácido. Hay 20 aminoácidos estándar, que son los aminoácidos encargados de, digamos, la formación de todas las proteínas conocidas, ¿cierto? Cada aminoácido está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y es, digamos, una molécula bifuncional en el sentido de que tiene o está formada por dos grandes grupos funcionales. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? El grupo ácido carboxílico y el grupo amino. ¿Listo? Entonces, a esos dos grupos funcionales está enlazado un átomo de carbono que se conoce como carbono alfa, que según la denominación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es el átomo de carbono, aquí lo estoy señalando con el puntero láser, es el átomo de carbono que es siguiente a grupo funcional carboxilo, y como pueden observar se encuentra entre esos dos grupos. Entonces es un átomo de carbono especial porque, digamos, que le confiere a ese aminoácido su carácter bifuncional. Entonces, como tiene dos grupos funcionales grandes, ese átomo de carbono es el único que no hace parte de los grupos funcionales que les estoy comentando, del grupo ácido carboxílico y el grupo amino. Entonces, como es el primero, partiendo de este grupo carboxílico, entonces se le conoce como carbono alfa. Es el primer carbono orgánico después del grupo funcional ácido carboxílico. Y como ven, está, digamos así, en medio de los dos grupos funcionales. Ahora, unido a ese átomo de carbono llamado carbono alfa está un hidrógeno solitario y digamos, un grupo funcional denominado cadena lateral. En algunos libros se les denomina radical, pero como siempre he dicho, no me gusta usar ese término porque la palabra radical indica electrones desapareados. Esto más bien se conoce como cadena lateral y es, digamos, la responsable de las propiedades particulares del aminoácido. Como pueden observar, todo este esqueleto del grupo amino, del ácido carboxílico, del carbono alfa y del hidrógeno es igual en todas las proteínas, en todas las secuencias proteínicas. Lo único que cambia es la cadena lateral. Entonces, esas cadenas determinan las propiedades, ya sea propiedades ácidas, básicas, hidrofílicas o hidrófobas,
y la misma funcionalidad de la proteína. También vamos a ver eso, cómo afecta ese sentido. Entonces, esa es, digamos, la principal diferencia entre las proteínas, la cadena lateral. Ahora, si ustedes recuerdan el capítulo de carbohidratos, recuerdan que hablábamos de que los carbohidratos tienen una función óptica, digámoslo así, o una isomería óptica, ¿cierto? Que depende principalmente de qué? Depende principalmente de, en este caso, para el caso del gliceraldehído, que hablamos de un D-gliceraldehído y un L-gliceraldehído, de la posición del grupo hidroxilo, ¿cierto? Si estaba a la derecha, era un D-gliceraldehído, si estaba a la izquierda, era un L-gliceraldehído, y era el sentido en el cual rotaban la luz polarizada, ¿cierto? Eso se llama sistema de configuración absoluta, que mide la actividad óptica específica. Hay isómeros D que giran la luz polarizada a la derecha, hay isómeros L que la giran a la izquierda. Entonces, lo mismo sucede con los aminoácidos. Los aminoácidos también son o presentan actividad óptica alrededor del llamado carbono alfa. Porque si vemos desde la perspectiva del carbono alfa, tenemos 4 grupos diferentes. Recuerden que esa es la definición de carbono asimétrico. Los carbonos asimétricos, que tienen una orientación tetraédrica como la que estoy mostrando con el puntero aquí, ¿no? Una formación en forma de, digamos, o una conformación, perdón, en forma tetraédrica, o sea, en forma de una pirámide de 3 lados, esa formación permite que existan 4 grupos funcionales diferentes alrededor del carbono alfa y eso le conferiría, en ese caso, de que sean 4 grupos diferentes, isomería óptica. Pero el grupo funcional que es responsable, digamos, en el caso de los aminoácidos de la isomería óptica, es siempre el grupo amino. Porque si el grupo amino se encuentra hacia la derecha, sería entonces un isómero D, y si el grupo amino se encuentra hacia la izquierda, sería un isómero L. ¿Bien? Entonces, siempre será isómero D cuando ese grupo amino se encuentre a la derecha o izquierda, en el caso del L. Entonces, eso indicaría que en el caso de que el grupo cadena lateral sea diferente a hidrógeno, este carbono alfa o este aminoácido tendrá actividad óptica. Algo particular es de que la mayoría de las proteínas están formadas por un solo tipo de estereoisómero, un solo tipo de isómero óptico, y es el isómero L. ¿Bien? La razón principal es que la isomería L en una proteína permite la estructura conformacional de una proteína. Esto no es excepcional, es decir, no es un caso absoluto. Existen también casos a nivel del reino bacteriano donde existen pequeños péptidos que poseen la isomería D. Es decir, esto no es exclusivo de todos los seres vivos. Hay algunos casos pequeños. Si ustedes quieren, pueden buscar el capítulo de glucosaminoglucanos cuando vimos carbohidratos y pueden notar que existe una pequeña secuencia polipeptídica en la pared celular bacteriana que tiene isómeros o aminoácidos D y aminoácidos L en proporción igual, porque eso favorecería la conformación de la estructura bacteriana. Pero para el resto de organismos, la mayoría de las proteínas tienen conformación L, que como les había hablado, favorece la conformación proteínica. Chicos, hasta ahora cómo van, están entendiendo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas sin ningún problema. ¿Todo entendido hasta el momento? ¿Sí o no? Yes, yes. Sí, muy bien. Sí. Les noto. RR. Si tienen alguna pregunta, no, dejen de compartir el audio y pueden preguntar enseguida. Yo escucho por acá y yo enseguida puedo, digamos, hacer la aclaración. ¿Okay? Reitero, estas clases quedan guardadas, así que por ese lado estamos bien. Bueno, seguimos entonces, ya que no hay preguntas. Bueno, estos aminoácidos se clasifican en varios grupos. En 4 grandes grupos, de hecho. Están los aminoácidos no polares, polares, básicos y ácidos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos no polares? Son todos aquellos que poseen, obviamente, la clasificación de los aminoácidos depende de la cadena lateral. Recuerden que la cadena lateral es la responsable de las propiedades. Entonces, habrán 4 grandes grupos de aminoácidos y eso depende principalmente de las características de la cadena polar. Entonces, están aminoácidos no polares, que son aquellos que poseen grupos o cadenas laterales con átomos, con grupos de átomos o grupos funcionales no polares, que no poseen carga, no poseen átomos electronegativos, entonces son no polares.
Para el caso contrario, los aminoácidos polares son aquellos que tienen en sus cadenas laterales grupos con átomos electronegativos o con carga. ¿Listo? Pero en ese grupo de polares existen dos grandes tipos de aminoácidos. Están los básicos y los ácidos. Los básicos y ácidos dependen principalmente de la carga que posee el aminoácido a un pH cercano al fisiológico, es decir, un pH cercano a 7.4 más o menos. Ese pH garantiza que existan, por ejemplo, aminoácidos que tienen una cadena lateral cargada positivamente, y esos serían aminoácidos básicos, y aminoácidos que tienen una cadena lateral cargada negativamente, y tal es el caso de los aminoácidos ácidos. ¿Bien? Eso está explicado en el hecho de la presencia o ausencia de protones. Es decir, los ácidos disocian su protón fácilmente y quedan con una carga negativa. Los básicos aceptan protones fácilmente, recuerden la definición de Bronsted-Lowry, y quedan cargados positivamente a ese pH. Ese concepto que les estaba comentando implica dos conceptos. La polaridad, que siempre está representada por el hecho de la presencia de átomos electronegativos en la cadena lateral. Entonces, por ejemplo, este aminoácido que tengo aquí, miren que la cadena lateral está en color salmón. Miren, el átomo electronegativo de esta cadena es el azufre. Por ende, esta cadena lateral es polar y por ende este aminoácido es polar. Los no polares, vean que poseen cadenas carbonadas, cadenas hidrocarbonadas más bien. Y obviamente ausencia de polaridad. Pero cuando ya hablamos de aminoácidos polares, también entraría el hecho de que posean carga, que puede ser negativa o positiva. Cuando la carga es negativa, observen que la cadena lateral queda con una carga neta negativa. Y la estoy mostrando, este átomo de oxígeno, que era básicamente el ácido glutámico que a un pH cercano al fisiológico comienza a conjugarse, a perder este protón y queda con carga negativa. Para el caso de la lisina, por ejemplo, miren que la cadena lateral queda con una carga positiva porque este grupo amino ha quedado protonado, es decir, con un exceso de protones. Y por eso queda con una carga total positiva. Entonces, vean que se cumple aquí la definición de ácido y base de Bronsted-Lowry. Los ácidos que son cededores de protones y las bases que son aceptores. Entonces, ese concepto se aplica a los aminoácidos. Los no polares, vamos a ver cuáles son esos aminoácidos no polares. Están todos estos que están aquí. Observen que en la diapositiva, todos estos aminoácidos en rosado se encuentran sus cadenas laterales. Observen que todos ellos son cadenas hidrocarbonadas, cadenas alifáticas. El más pequeñito y digamos el más sencillo de todos es la glicina. Algo particular que tengo que anotarles aquí es de que existe una denominación de 3 letras y una denominación en mayúscula. Y cuando yo hablo de denominación en 3 letras, es el mismo aminoácido, en este caso la glicina, G, L, Y. Y la letra mayúscula también nos dice el nombre del aminoácido. Esto es para efectos de secuenciación. Cuando se estudian proteínas y se quiere ver la secuencia de aminoácidos, se utiliza esta denominación abstracta para poder nombrar a la secuencia polipeptídica y para saber qué aminoácidos están unidos a la misma. Ahora, si ustedes pueden observar, la glicina sería el único aminoácido de todos los 20 estándares que es no chiral. Observen que la cadena lateral es un hidrógeno y como ven hay dos átomos de hidrógeno igualitos en ese aminoácido, por ende, digamos que se acaba el concepto de chiralidad, de isomería óptica. Como hay dos sustituyentes igualitos, entonces se pierde la condición de asimetría y por ende ese átomo de carbono alfa está aquí, no es quiral y esta molécula, la glicina, no es ópticamente activa. El resto sí cumple con el concepto de quiralidad. Vean que para el caso de la alanina, por ejemplo, tenemos 4 grupos diferentes, todos diferentes, este carbono será ópticamente activo. La alanina, por ejemplo, tiene un grupo metilo, CH3, como cadena lateral. La prolina, por ejemplo, observen que tiene un grupo isopropílico, pero está en este caso fusionado en un anillo de 5 miembros, como pueden observar, y vean que la prolina es un grupo amino fusionado a la cadena lateral, ¿cierto? Produciendo este intermediario de 5, que es típico del anillo de la prolina, y este ciclo de 5 miembros es lo que le confiere a este aminoácido rigidez. ¿Por qué? Porque la prolina se encuentra en regiones de las proteínas donde hay acodamientos. Esto vamos a ver más adelante. Cuando hay un acodamiento específico, existe prolina en ese residuo. Bien. Entonces, al caso de la valina es un aminoácido que tiene básicamente grupos isopropílicos CH3, CH, CH3. Bien, es un isopropílico en forma de B, de ahí su nombre valina. Bien. Está la fenilalanina, que posee en este caso
Eh, Parece que se detuvo la diapositiva. Así. En este caso vemos cómo podemos observar que la fenilalanina es el único aminoácido de los no polares. Bueno, también existe otros que es no polar, pero posee un grupo aromático, bencénico. Como ustedes pueden observar aquí, un grupo bencénico y un grupo metilén, que es el CH2. Entonces este aminoácido se llama fenilalanina. La leucina, que como ven es muy parecida a la valina, solo que tiene un grupo metilén adicional, CH2. Isoleucina, que tiene un grupo isobutílico, 1, 2, 3, 4 grupos de carbono. La metionina, que tiene azufre, que es electronegativo, pero tiene un grupo metilo al final. ¿Cierto? Entonces es una cadena mayormente no polar. Y el triptófano, que es un aminoácido esencial, que tiene lo que se conoce como grupo indol, que es un grupo aromático. Es un grupo que tiene 5 átomos aquí y un anillo bencénico fusionado. Este residuo se conoce como grupo indol. Estoy mostrando. ¿Bien? Ese aminoácido también tiene grupos aromáticos, pero también es un aminoácido no polar. Entre los aminoácidos polares tenemos a todos aquellos que tienen en su cadena lateral digamos, un átomo electronegativo. Bien, entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la serina, que tiene un grupo hidroxilo. Parece que estoy con problemas aquí con la diapositiva. Vamos a compartir de nuevo rapidito. Como pueden observar aquí, miren los grupos polares, el grupo oxígeno, de hidroxilo de la serina. En treonina también tenemos un hidroxilo. Este oxígeno es electronegativo, por ende ese grupo funcional es polar. Cisteína, muy importante este residuo porque posee el grupo tiol, SH, donde se produce el llamado puente disulfuro que permite estabilizar las proteínas. La tirosina, que es derivada de la fenilalanina esencial, miren donde existe un grupo hidroxilo pegado al benceno y por ende también es un aminoácido polar, y observen que también es aromático. Asparagina y glutamina, que poseen grupos amida en sus extremos, que tienen nitrógeno y oxígeno como átomos electronegativos, por ende estos grupos funcionales son no polares. Y los básicos tenemos a lisina, arginina e histidina. Observen que la carga positiva se mantiene. Esto ocurre porque existen átomos de nitrógeno que, como son más electronegativos, están protonados, es decir, tienen un exceso de protones. Y ese exceso de protones se muestra con una carga total. Eso vamos a ver ahora más adelantico cuando veamos ionización, aminoácidos, voy a explicarles bien esa parte. Y para el caso, por ejemplo, de la arginina, este residuo de 3 átomos de nitrógeno se conoce como residuo guanidino, mientras que en el caso de la histidina, este residuo de 5 miembros, donde 2 de ellos son nitrógenos, se conoce como residuo imidazol. También la histidina, así como fenilalanina y tirosina, es un aminoácido aromático. ¿Bien? Ahora, digamos que algo particular de los aminoácidos básicos, que son protonados, es, digamos, su estabilización. Y eso se produce por un fenómeno que se llama resonancia. ¿Qué significa esa resonancia? Significa que como son grupos, digamos, con nitrógeno, que el nitrógeno es un átomo bastante electronegativo, tienen la capacidad de mover sus electrones libres a través de sus enlaces y digamos que de esa manera ellos pueden, digamos, mover su carga positiva. Es decir, la carga positiva que existe en un grupo básico, por ejemplo, para el caso de la arginina o de la histidina, observen en las figuras que está en un equilibrio, se está rotando. Miren que aquí está la carga positiva en este nitrógeno y ahora pasa hacia acá. Eso ocurre porque los electrones libres que están aquí haciendo parte del enlace se mueven para contrarrestar la carga. Entonces, digamos que este doble enlace que está aquí se mueve para acá, entonces el nitrógeno queda con 4 enlaces y con un déficit de carga, ¿cierto? Mientras que si se mueve hacia acá, miren que queda ese nitrógeno con 4 enlaces y con un déficit de carga. Porque el nitrógeno normalmente forma 3 enlaces y deja un par electrónico libre. Entonces, ese caso es lo que está generando que el nitrógeno, digamos, asuma una carga positiva siempre y cuando tenga 4 enlaces al mismo tiempo. Si tiene 4 enlaces al mismo tiempo, tiene un par electrónico que no está en el átomo de nitrógeno y por ende queda positivo. Lo mismo pasa con el residuo guanidino. Observen cómo cambia la carga positiva cuando existen 4 enlaces. Aquí hay ¿cuántos enlaces? 1, 2, 3 y 4 enlaces aquí. Está la carga positiva porque el nitrógeno tiene una pérdida de carga. Todos los demás nitrógenos del grupo guanidino
quedan sin carga porque tienen pares electrónicos libres, pero cada vez que la carga positiva migra, es decir, cuando los electrones migran hacia un átomo de nitrógeno, este queda con un exceso de protones, un exceso de enlaces y por ende con un déficit de electrones libres y con una carga positiva. Esto es lo que hace que todos estos grupos funcionales, para el caso de los aminoácidos básicos, sean muy estables. Se llama por resonancia. Los electrones se van moviendo de un átomo a otro, aprovechando el carácter electronegativo, es decir, aceptor de electrones que tienen esos átomos de nitrógeno. Como ven, hay muchos átomos de nitrógeno en los grupos básicos. De hecho, los 3 aminoácidos básicos son aminoácidos nitrogenados. Tienen grupos nitrógeno en sus cadenas laterales. Bien, entonces eso genera, obviamente, de que exista, digamos, una desprotonación, una liberación de protones para poder estabilizar a la molécula. Entonces, cuando se pierde ese protón de más, el nitrógeno recupera su par libre. En este caso, por ejemplo, si el nitrógeno pierde este protón que está, este hidrógeno, recupera un par electrónico libre y queda con 2 electrones libres sin carga y la molécula, digamos, ha perdido la carga positiva que tenía. Esto ocurre en, digamos, a medida que se incrementa el pH en una reacción aminoácido. Eso lo vamos a ver ahorita como tal en ionización. Por ahora me interesa que aprendan esa parte. Y por último, aminoácidos ácidos, que son aquellos que, digamos, en sus cadenas laterales poseen grupos ácidos que disocian fácilmente, pierden sus protones y quedan a pH fisiológico cargados negativamente. Tal es el caso del aspartato o del glutamato. Bien, todos ellos tienen esa particularidad, una carga completamente negativa. Bien, chicos, vamos entonces a dejar por aquí ahorita y vamos a abrir una nueva reunión para poder seguir trabajando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Todo entendido? ¿Cómo estamos? En la parte de aminoácidos polares, Ujú. o sea, usted nos da cuáles son los básicos y los primeros que no mencionó, pues tendríamos que inferir que son ácidos. No te entendí, David. A ver, ¿me repones Usted nos dijo que digamos? los aminoácidos polares se dividían en dos, Ujú. básicos y ácidos. Correcto, Nos dijo cuáles eran los básicos. sí. Los demás que no mencionó, pues los demás que mencionó ahí, los tomamos por ácidos. No, te voy a especificar algo. Cuando yo hablo de polar, me estoy hablando de átomos electronegativos o carga, ¿cierto? Cuando hablo de carga, ya estoy hablando de 2 tipos de aminoácidos, ácidos o básicos. Cuando tú veas carga eléctrica en la cadena lateral, vas a tener aminoácidos ácidos o básicos, ¿bien? Entonces, siempre los polares, polar, aminoácido polar, tienen átomos electronegativos, ¿cierto? Van a haber algunos con carga, ¿cierto? Que puede ser positiva o negativa. Bien, estas 3 definiciones son de aminoácidos polares. Estos que están acá son simplemente aminoácidos polares, que tienen átomos como oxígeno, azufre, ¿cierto? Que son electronegativos. Pero los otros son aquellos que tienen carga positiva o negativa, ¿cierto? Y son exclusivamente ácidos o básicos, pero obviamente son polares. Bien, ¿respondí a tu pregunta más o menos? Sí, señor, gracias.